Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenido una vez más a su noticiario de Derecho Humanista, Informa TV. El día de hoy, martes 22 de mayo, veremos lo más relevante. Le comento que en materia nacional, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal considera declarar situación de emergencia para periodistas. En materia internacional, veremos que Brasil ha firmado un acuerdo para promover la educación nutricional y reducir así el desperdicio doméstico de alimentos. En otra información veremos que Human Rights Watch denuncia la falta de avances en derechos humanos en Filipinas. Quédese con nosotros, estamos a punto de iniciar. Y bien, veremos a continuación lo más relevante en materia de derechos humanos en materia nacional. Ante el número de periodistas muertos desde el año 2000 a la fecha, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal urgió a implementar mecanismos de alerta y prevención para evitar este tipo de acontecimientos, ya que el Estado, dijo, es incapaz de garantizar la seguridad pública. Cabe mencionar que el número de periodistas muertos en México sigue aumentando del año 2000 a la fecha. Van 110 y de ninguno de ellos se tiene la certeza de que haya sido resuelto. Por lo cual, el presidente del organismo defensor, Luis Armando González Plasencia, manifestó se debería declarar una situación de emergencia. En entrevista con el ombudsman capitalino, exigió pasar de la lamentación a la acción, implementando de manera urgente mecanismos de alerta y prevención en los que asuman su responsabilidad los dueños de los medios de comunicación ante la incapacidad del Estado de garantizar la seguridad pública. La ombudsman de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor, consideró que es preciso reconocer y fomentar la diversidad cultural, difundir la legalidad entre las nuevas generaciones a fin de que se conozcan sus derechos y sean conscientes de los deberes que estos representan, incluyendo la erradicación de la discriminación a favor de la paz. Así lo dijo en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Asimismo, Benítez Villaseñor informó que actualmente existen 52 personas recluidas en el Cerezo femenil y varonil de Xochitepec, Morelos, quienes pertenecen a diversos grupos étnicos, por lo cual indicó es indispensable conjuntar esfuerzos para lograr la integración de grupos sociales que tradicionalmente han estado marginados por su color de piel, idioma, lugar de origen, condición de salud, religión, costumbres, edad o género. La Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a los feminicidios registrados en México, presidida por la diputada Teresa Inchaustegui, se reunió el pasado viernes con autoridades estatales de Chihuahua y municipales de Ciudad Juárez en el Distrito Federal. Esto a fin de dar a conocer los avances en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso del campo algodonero. Cabe mencionar que en el informe rendido ante el secretario general del Gobierno de Chihuahua, el señor Raimundo Romero Maldonado, indicó que a partir de abril del año 2009 entró en vigor la Ley Reguladora de Base de Datos Genéticos para el Estado de Chihuahua, que norma el registro de personas desaparecidas y sus familiares, y asimismo contiene las huellas genéticas de cadáveres ingresados al servicio médico forense. Por su parte, durante su intervención, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, José Luis Armendáriz González, indicó que el organismo defensor ha atendido a 162 quejas relacionadas con víctimas de violencia o feminicidio desde el año 2007 al año 2012. Fue precisamente el día de ayer cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán informó que en lo que va de este año tiene registradas 129 denuncias contra violaciones a los derechos humanos de menores de edad y detalló que 95% de ellas involucran a profesores de primaria, tanto de escuelas públicas como privadas. Así lo indicó José María Cázares Solórzano, quien es presidente del organismo Derecho Humanista.
Asimismo, mencionó que ya se han expedido 45 recomendaciones a la Secretaría de Educación en el Estado para que atienda casos que involucran violencia física e intento de violaciones y bullying. De la misma manera, el ombudsman michoacano exhortó a los docentes a actuar con ética y profesionalismo al momento de desempeñar sus labores. Con el propósito de fortalecer la cultura de respeto y promoción de los derechos humanos en las comunidades educativas de San Luis Potosí, la Dirección de Educación Básica de Gobierno del Estado dio a conocer que docentes de educación indígena participarán en talleres de capacitación sobre el derecho a la educación sin discriminación. Cabe mencionar que dicho entrenamiento será impartido tanto por integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos como del Instituto Interamericano de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. Las jornadas por el derecho a la educación sin discriminación se realizan desde el día de hoy en la Huasteca Sur, en el municipio de Tamanzuchale, y el próximo 24 y 25 será en la zona media en Río Verde, en las cuales se espera promover, difundir y sensibilizar a 120 docentes de educación indígena en el ámbito del respeto y reconocimiento de los derechos humanos. La primera recomendación general que tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sonora fue emitida el pasado jueves contra el abuso de las autoridades hacia los integrantes de los medios de comunicación. En torno a esto, Raúl Ramírez, presidente del organismo en la entidad, indicó que la recomendación va dirigida al gobierno del estado, a los 72 alcaldes, a la Procuraduría de Justicia Estatal y a la Secretaría de Seguridad Pública. Asimismo, agregó que esta recomendación sembrará un precedente importante para la protección de reporteros, camarógrafos y fotógrafos y quienes tengan la tarea de informar, en especial para los más expuestos, en este caso, quienes cubren las notas sobre violencia. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí informó que desde la semana pasada inició una jornada en varios municipios de la Huasteca para conocer las quejas de la población y orientarla en materia de derechos humanos. De la misma manera, señaló que dichas visitas a los municipios forman parte de las jornadas por los derechos humanos, uno de los proyectos estratégicos del organismo Derecho Humanista para acercar así los servicios a los lugares por donde falta de recursos y por personal no se puede tener una presencia de manera permanente. Cabe señalar que anteriormente ya se han realizado estas jornadas, las cuales han tenido la aceptación de la población, esperando que en esta ocasión la respuesta sea igual o mejor. Lejos de brindar información a las adolescentes para prevenir embarazos no deseados, la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero convocó a padres y madres de familia a que se preocupen más por asesorar a sus hijas en cuestión de planificación familiar. En entrevista con el jefe del Departamento de Salud Reproductiva de la Secretaría de Seguridad Estatal, Alejandro Leiva Galindo, llamó a la sociedad para que muestre un mayor interés por el autocuidado de la salud desde la infancia, con la finalidad de que cuando las mujeres lleguen a la etapa de fertilidad ya tengan el conocimiento de cómo cuidarse. Asimismo, el funcionario abundó que de ese modo se podrán evitar embarazos no deseados o que las adolescentes contraigan infecciones de transmisión sexual. Ante la creciente controversia respecto a la pertinencia del fuero militar para juzgar violaciones a derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a los tribunales no analizar este asunto hasta que las y los ministros se pronuncien al respecto. En el acuerdo 6/2012, publicado el pasado jueves en el Diario Oficial de la Federación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dispuso que los tribunales colegiados de circuito deberán aplazar la resolución de todos los casos, es decir, a los amparos o revisión de amparos directos en los que exista un conflicto sobre la competencia del fuero de guerra. El objetivo de esto es poder garantizar los derechos de seguridad jurídica y el acceso efectivo a la justicia y esperar a que el tribunal fije criterios sobre el uso del fuero militar, lo que en un futuro podrá evitar que los juzgadores dicten sentencias contrarias al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y bien, es momento de hacer una pausa y cuando regresemos comenzamos con una entrevista. Bien, esta tarde nos encontramos vía telefónica con el licenciado Carlos Enrique Arreola Sánchez, quien es el director de Equidad y No Discriminación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. Muy buenas tardes, licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes, Lía. Un gusto saludarte y un saludo para todo el auditorio que nos escucha. Gracias, qué amable. Licenciado, bueno, no sin antes, quiero comenzar agradeciéndole por atender nuestra llamada. En este día nos encantaría saber un poco más sobre la capacitación que la Comisión está ejerciendo hacia los docentes indígenas. Sí, así es, un proyecto muy interesante que esta comisión, conjuntamente con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, está impartiendo talleres sobre el derecho a la educación sin discriminación a maestros que ejercen su labor docente en zonas indígenas aquí en el estado de San Luis Potosí. Para ello tenemos el apoyo del maestro Vittorio Corazaniti. Él es oficial para México y el Caribe del propio Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Estos talleres se van a impartir durante los lunes 21 y martes 22 de este mes en el municipio de Tamazunchale, que es donde se concentra una gran parte de la zona indígena del estado, así como el jueves 24 y viernes 25 en el municipio de Río Verde, que es otro de los municipios con habitantes predominantemente indígenas. Así es sin duda algo interesante lo que están haciendo allá en San Luis. ¿Y cuál es el propósito de estas jornadas, licenciado? Sí, básicamente es promover, difundir y concientizar a las maestras y los maestros en el ámbito del respeto y reconocimiento de los derechos humanos de los alumnos y de las alumnas. Toda vez que ha habido algunas quejas en el sentido de que los docentes pues suelen discriminar al alumnado por su origen étnico, es decir, algunos de ellos hablan las lenguas originales y bueno, a veces el maestro llega a sentir que están hablando mal de él o que se están burlando y luego tiene alguna venganza, ¿no? Entonces eso limita el acceso a la educación a los alumnos, a las alumnas y bueno, se trata de que el profesor sea más incluyente, más humano, menos discriminatorio y que tenga una perspectiva de derechos multiculturales, Lía. Claro, sin duda es algo excelente y necesario para todos los docentes o impartidores de alguna materia. Sí, además de que se propone también que las maestras y los maestros utilicen vías alternativas a la violencia como forma de solución de conflictos, es decir, que en su labor cotidiana, que en su labor diaria eduquen en y para la paz, porque también los alumnos tienen problemas y el maestro debe ser quien les enseñe cómo resolver los conflictos de una manera pacífica. Y eso se trata de estos talleres con el Instituto Interamericano, Lía. Es sin duda algo interesante. ¿Y será solamente por este mes de mayo que se realizan estas jornadas o existirán nuevamente las jornadas en otros meses o se continuará o se terminará aquí precisamente? Sí, como usted sabe, traer gente de fuera del país, bueno, es complicado, ¿verdad? Pero el tema es que esta información llegue a la zona indígena del estado, es decir, no los traemos para una foto en la capital, una foto con un auditorio lleno, no, claro, sino que sea en el lugar de los hechos, en el lugar donde se está discriminando, en el lugar donde se está viviendo la violación a los derechos humanos. Entonces, es un esfuerzo que hace nuestro presidente, el licenciado José Ángel Morán Portales, para que la gente que se dedique a la docencia, pues bueno, tenga estas actitudes más humanistas. Es difícil por cuestiones de presupuesto, pero intentaremos volver a traer
a Vittorio, que es un especialista en educación indígena, para que nos hable en otras zonas del estado de este tema. Sin duda es algo de sumo interés y bueno, por mi parte es todo. No sé si usted gusta agregar algo más relacionado con estas jornadas que se están llevando a cabo. Sí, efectivamente, bueno, yo le platicaré a Vittorio de esta entrevista con la hermana Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua, para que también en algún momento ustedes también tienen habitantes de zonas indígenas, la Sierra Tarahumara, en algunos otros, donde también sabemos han hecho labor, y bueno, para estar en contacto y si les llega a ofrecer que también se puede acceder a este tipo de talleres en esas zonas de Chihuahua. Y bueno, no quiero dejar de lado la oportunidad de saludar al padre Javier Ávila, consejero de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua, porque también nos ha apoyado en estos temas acá en San Luis Potosí. Sin duda, mil gracias, agradezco que nos haya recibido la llamada y esperamos que al igual que la comisión allá en San Luis, también Chihuahua lo comience a hacer. ¿Por qué no, verdad? Sería interesante y necesario que también nuestra comunidad se empape de todos los derechos y al favor de la no discriminación, por supuesto. Sí, como usted sabe, los grupos indígenas son uno de los grupos mayormente discriminados y son a los que tenemos que ponerle la máxima atención para poder visibilizar esta discriminación, acabar con ella y bueno, y darle mejores opciones de desarrollo humano a esta gente tan necesitada. Estoy a sus órdenes, Lía, y un saludo nuevamente a su auditorio. Muchas gracias. Licenciado, mil gracias, agradezco que nos haya tomado la llamada, esperando que tenga un excelente día. Y bien, este es el licenciado Carlos Enrique Arola Sánchez, director de Equidad y No Discriminación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, que nos regresamos en un momento más. Agradezco que continúe con nosotros y en este momento vamos a ver lo más relevante en materia de derechos humanos en cuestión internacional. Le comento que la directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, abogó el día de ayer por la generalización de la cobertura universal de la atención médica y afirmó que esta medida es la expresión máxima de la justicia. Así lo comentó al inaugurar en Ginebra la 65 sesión de la Asamblea Mundial de la Salud. Asimismo, la funcionaria señaló que a pesar de las dificultades fiscales derivadas de la crisis, más de 60 países se han acercado ante la Organización Mundial de la Salud buscando asesoría para instaurar una cobertura médica universal. En ese sentido, sugirió a los países concentrarse en la atención primaria de la salud, el acceso a los medicamentos esenciales y la cobertura universal, al tiempo que abogó por el ahorro y la búsqueda de la eficiencia y la intolerancia con el despilfarro de recursos en los sistemas de salud. La organización no gubernamental de Human Rights Watch denunció este domingo las violaciones de los derechos humanos, incluidos los abusos sexuales a mujeres y niñas perpetrados por las fuerzas de seguridad de Angola durante los procesos de expulsión de los inmigrantes en situación irregular, quienes son procedentes de la República Democrática del Congo. De tal forma, el organismo internacional emitió el informe titulado "Si regresan, los mataremos: violencia sexual y otros abusos contra migrantes congoleños durante las expulsiones de Angola", en el cual se registran las violaciones de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad de Angola contra los inmigrantes congoleños. Asimismo, la organización no gubernamental aseguró que las palizas, el trato inhumano y degradante, las detenciones arbitrarias y la negación del derecho al debido proceso han sido prácticas habituales durante las redadas que se han llevado a cabo para identificar a inmigrantes indocumentados. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mejor conocida como FAO, y el Servicio Social de la Industria de Brasil han firmado un nuevo acuerdo de asociación que busca adaptar un exitoso programa brasileño de educación nutricional a otros países de América Latina y el Caribe, así como a África.
José Graciano da Silva, director general de la FAO, aseguró que cada año van a la basura 1.3 millones de toneladas de comida, por lo cual indicó que mediante la promoción de la alimentación y la educación se puede reducir este desperdicio y mejorar la dieta. Cabe señalar que el programa Cozinha Brasil, establecido en el año 2008, enseña a la gente de manera de preparar comida nutritiva y accesible, al tiempo que se evita el desperdicio de alimentos en la cocina. El día de ayer, el representante de UNICEF en Uruguay, Egidio Croti, alertó de que bajar la edad de imputabilidad penal para resolver los problemas de inseguridad que vive el país es una opción peligrosa porque coloca a la adolescencia como un enemigo público. Así se refirió el funcionario en entrevista con relación al proyecto de la oposición de convocar un referéndum para bajar de los 18 a los 16 años la edad penal y endurecer de esta manera la justicia juvenil. Como representante de UNICEF dijo que lo que más le preocupa de una medida de este tipo es que de acuerdo con las encuestas que se han realizado, estas cuentan con el apoyo de 2/3 de la población, y la cual pone al adolescente en el imaginario colectivo como un enemigo. Liberia fue el primer país visitado por los 15 embajadores del Consejo de Seguridad en una gira por África Occidental que también incluye Côte d'Ivoire y Sierra Leone. Los representantes se reunieron con la presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, y evaluaron los progresos de la implementación del mandato de la misión de la ONU en Liberia. Por su parte, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Susan Rice, aseveró que es prioritario construir un país más seguro y justo y sentar también las bases para la reconciliación nacional. Sin embargo, la funcionaria indicó que la misión de la ONU en Liberia no puede permanecer en el país para siempre y que el gobierno y los ciudadanos tendrán que asumir la seguridad nacional y también la relativa a países vecinos. En otra información le comento que fue precisamente el día de ayer cuando la directora general de la Organización Mundial de la Salud destacó la necesidad de seguir apoyando proyectos para luchar contra enfermedades que no reciben la suficiente atención. En torno a esto, Margaret Chan lanzó ese mensaje durante la inauguración de la 65 Asamblea de Salud Mundial, el cual está celebrándose en Ginebra desde el pasado 21 de mayo hasta el próximo 26. En torno a esto, Chan afirmó que la organización ha incluido en la agenda enfermedades que han sido ignoradas por mucho tiempo. Puso como ejemplo la nueva vacuna contra la meningitis en África, auspiciada por la organización y que quiere terminar con los brotes de esa enfermedad en el llamado cinturón de la meningitis del continente. Asimismo, destacó que el enorme costo económico social que esto conlleva, asimismo el familiar, detallando que la familia de un enfermo de meningitis gasta el equivalente de 3 a 4 meses de ingreso. Por otro lado, puntualizó que una campaña de vacunación para poder controlar una epidemia puede absorber el 5% del presupuesto en salud de un país. En España, casi 2.200.000 menores de edad viven por debajo del umbral de la pobreza, siendo el sector más afectado por la crisis económica, así lo reportó el día de ayer el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. De acuerdo con su informe Infancia en España 2012-2013, la pobreza infantil estabilizada durante años en torno al 24% de la población menor de edad superó ya el 26%. En este documento destacó que en solo 2 años hay casi 205.000 niños más que viven en hogares con unos ingresos por debajo del umbral de la pobreza. Asimismo, precisó que el número de hogares con niños con todos sus miembros adultos sin trabajo ha crecido un 120% entre el año 2007 y 2010, es decir, casi 2 veces más que el total de hogares. En otras noticias, le comento que ayer la Organización Internacional de Human Rights Watch denunció la falta del progreso de Filipinas en el respeto a los derechos humanos en los últimos 4 años y pidió a Naciones Unidas su intervención. La subdirectora de Human Rights Watch para Asia, Elaine Pearson, afirmó en una rueda de prensa en Manila que
Los miembros de la ONU deberían ver más allá de la retórica del gobierno filipino y cuestionar la falta del progreso en el juicio a las violaciones de derechos humanos en los últimos 4 años. Cabe mencionar que según el organismo internacional, el gobierno del presidente filipino Benigno Aquino no ha tomado medidas significativas para juzgar a los miembros del ejército, la policía y las milicias paramilitares implicados en ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones. La organización de Save the Children objetó la propuesta legislativa para que adolescentes a partir de 16 años asuman responsabilidad penal por delitos graves y pidió aprobar sanciones drásticas para quienes usen a menores en actos ilícitos. En torno a esto, Teresa Carpio, directora de la organización no gubernamental, advirtió que el bajar la edad de responsabilidad penal sería una transgresión a las convenciones internacionales de los derechos de los menores, por lo que consideró que es más importante promover un sistema de justicia juvenil que ayude a los menores que han cometido su primer delito a salir del entorno delincuencial en el que se encuentran y así volverse a integrar a la sociedad. Cabe señalar que la iniciativa para bajar la edad de responsabilidad penal a los 16 años será debatida en la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso y aplicaría para los casos que involucren como el homicidio simple, agravado, secuestro, extorsión, violación, hurto simple y agravado. Y bien, esto es todo en materia de derechos humanos. Yo soy Lea Montañez. Espero que usted tenga un excelente día y nos vemos el próximo día.